Bien, entonces hermanos, bienvenidos sean todos nuevamente. Disculpen, parece que tenemos un poquito de dificultad. Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a ver. Vamos a estudiar en esta ocasión, como mencionaba antes, la conferencia de la Cristología. Y bueno, eh, es una conferencia que nos va a aclarar, como mencionaba antes, estas cosas tan importantes que muchas veces el mundo cristiano, de hecho, no ha podido comprender bien. ¿Cuál realmente es la misión del Mesías? ¿Para qué Dios envía al Mesías a la tierra? ¿Qué es el propósito del Mesías en su venida? ¿Qué significa la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad, verdad? Cuando dice eh, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesús mandó a bautizar a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, ya sabemos nosotros, esa es la Trinidad, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hay detrás de la Trinidad? Que en realidad la Trinidad es algo que es planeado por Dios, Dios pensó en eso, en lo que vamos a ver a continuación. Los hombres caídos, descendientes del pecado original, que se encaminan hacia la meta de la salvación, deben solventar muchas preguntas difíciles, dice. Muchas preguntas difíciles para saber cuál es el camino correcto a tomar. Debemos resolver nuestra ignorancia, pues, en la ignorancia no hay perfección, ¿verdad? Sabemos que este mundo es un mundo de maldad y dominado por Satanás. Principalmente el dominio de Satanás es la ignorancia de las personas. Entre más ignorante es la gente, Satanás entonces tiene mayor dominio sobre la gente, porque así las personas pueden violar principios universales y terminan haciendo la voluntad de Satanás sin darse cuenta, ignorando las consecuencias. Por eso Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque a través de la verdad de Dios, nosotros podemos liberarnos a nosotros mismos de esa ignorancia y caminar, llevar un camino más de acuerdo a los principios de Dios. Es una lucha que tenemos cada uno de nosotros, una eh, pelea que tenemos día a día que hacer, ¿verdad? No es algo que se va a hacer un día y otro día no, un mes y el otro mes no. Es algo constante, ¿verdad? El camino de la fe, el camino de la salvación, de la restauración, es un proceso constante en el que constantemente nosotros estamos trabajando para eso. Entonces, debemos aclarecer nuestra relación con Dios y con Cristo, comprender el valor del renacimiento. Entonces, la cristología abarca la relación entre Jesús y el Espíritu Santo centrado en Dios, la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el hombre caído y la Trinidad. Porque todas estas cosas han sido misterios muchas veces. Se habla de las tres divinas personas, ¿verdad? Que existe un solo Dios verdadero también. Entonces, han habido muchos misterios, muchos debates, muchas controversias también referente a eso, lo de la Trinidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que sean tres diferentes personas y las tres sean un mismo Dios, un solo Dios, ¿verdad? Hay incluso religiones que creen así, ¿verdad? Que Dios, existe el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Dios puede tomar las tres diferentes formas. ¿Será que es un mismo ser y que ese mismo ser puede tomar la posición de hijo en el caso cuando Jesús, ¿verdad? Porque hay religiones que creen que Jesús es Dios y que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero vamos a ver qué dice el principio, cómo nos aclara eso el principio. Entonces, hasta ahora nadie ha contestado completamente estas preguntas. A causa de ella hay mucha confusión en la vida de fe y en las doctrinas del cristianismo. Pero el principio divino nos viene a revelar eso de una manera clara y perfecta. Entonces, ¿cuál es el valor? Vamos a empezar estudiando cuál es el valor de alguien que cumple el propósito de la creación. Estamos hablando de una persona que alcanza la perfección, o sea, una persona que cultivó su carácter, que se trabajó en sí mismo y pasó por las tres etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, llegando finalmente a la perfección.
¿Qué pasa con un individuo cuando una persona llega a la perfección? Se convierte un ser con un valor divino, un valor único y eterno, y un valor cósmico, porque adquiere el mismo valor del cosmos. El cosmos entero fue creado para ese ser que llega a la perfección. Entonces, el cosmos adquiere su valor solamente cuando ese ser aparece también. Entonces, ese ser posee el mismo valor que el cosmos entero. Ese es entonces el valor de una persona que ha alcanzado la perfección, que llega al periodo del dominio directo de Dios. Dijimos que antes de que esa persona llegue a la perfección, se encuentra en un dominio que es indirecto, ¿verdad? Un dominio indirecto en el cual Dios no puede intervenir. Entonces, todos nosotros en este momento estamos en esa etapa de dominio indirecto. Estamos creciendo hacia la perfección. Todavía no somos perfectos. Entonces, por eso Dios no puede intervenir en nuestras vidas. No nos puede directamente Él decir cosas o dominarnos o darnos mandamientos directos así. No nos puede hablar directamente, ¿verdad? No escuchamos la voz de Dios todos los días. A veces podemos escuchar la voz de Dios a través de otras personas, a través de inspiración, de un mensaje que escuchamos, de una verdad que oímos, pero no siempre, quiero decir, no siempre estamos en continua comunicación con Dios, ¿verdad? Solo un ser perfecto que ha llegado a la perfección sí está en constante comunicación de dar y recibir con Dios, como puede estar hablando un padre con su hijo, ¿verdad? Así está una persona que llegó a la perfección con Dios, una relación de padre e hijo. Entonces, una persona que realice el propósito original de la creación ha cumplido la parte de responsabilidad humana, se ha perfeccionado a sí mismo, adquiere este valor, ese valor divino. Todos nosotros tenemos un valor divino. Cada vez que nosotros, cuando una persona, ¿verdad? Por supuesto, si nosotros cada vez llegáramos a la perfección, cada uno de nosotros cuando lleguemos a la perfección, alcanzar ese nivel ya nos va a acreditar ese valor divino. Y Dios puede morar en cada uno de nosotros. Dios puede habitar en nosotros, como así como nosotros sentimos nuestra mente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sentimos nuestros pensamientos, así nosotros también viviríamos junto con Dios. Dios, por supuesto, él siendo el centro de nuestra mente. Entonces, como dice la Biblia también, ¿no sabéis que dioses sois y que sois el templo del Espíritu de Dios? Somos templos de Dios. Entonces, tenemos esa divinidad cada uno de nosotros, pero tenemos que llegar primero a la perfección para poder nosotros reclamar esa divinidad de Dios que Dios nos dio al inicio. Pero somos como dioses en realidad, cada uno de nosotros. Ese es el valor de una persona que cumple con el propósito de la creación. Tiene un valor divino, se vuelve uno con el corazón de Dios. Es como si fuera esa persona el cuerpo visible de Dios. Claro, al manifestar a Dios completamente, entonces seríamos como los cuerpos de Dios, porque Dios se pudiera manifestar a nosotros, en nosotros. Y Dios podría ya interactuar con toda la creación, incluyendo los animales, otras personas, las plantas, todo lo que existe en la creación. Es como si Dios se sustancializara en la tierra, en este mundo físico, a través de nosotros. Nosotros seríamos el canal, el templo de Dios. Y esa persona poseería esa naturaleza divina, divina, como hijo de Dios. Sería una persona que se asemejaría a Dios en total. Y estas características, pues sabemos que Jesús llegó a la perfección. Jesús ese era un hombre perfecto que cumplió con con la primera bendición que Dios dio, que es multiplicar, perdón, que es crecer, multiplicar hasta la segunda venida se cumplió, que es crecer. Entonces, eh, increíble, ¿verdad? Jesús llegó a esta perfección. Nadie, ningún otro ser humano en la tierra, desde que Dios creó a Adán y Eva, había podido alcanzar esta primera bendición. Sin embargo, Jesús pudo hacerlo, porque él venía en una posición sin mancha, en una posición sin pecado original, que nadie más ocupaba. Él era el Mesías, que había nacido bajo el fundamento que Dios había establecido a través de miles y miles de años, ¿verdad? Dios trabajó 4000 años bíblicos para que Jesús pudiera nacer.
Y Jesús llegó a la perfección y Jesús era uno con el corazón de Dios. Jesús podía sentir el corazón de Dios, lo que Dios estaba sintiendo, la tristeza de Dios al ver a sus hijos en el infierno, al ver a sus hijos en el mundo malo. Jesús también era la manifestación de Dios. Por eso Jesús, cuando uno de los discípulos le preguntó a Jesús, recuerdan, eh, uno de los discípulos le dice que le muéstranos al Padre, tú que hablas del Padre, ¿verdad? Muéstranos al Padre, le decía el discípulo. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea que el Padre y yo somos uno. Entonces Jesús dijo las palabras, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, porque Dios se podía manifestar naturalmente a través del cuerpo de Jesús, a través de Jesús, a través del ser de Jesús. Y Jesús poseía este valor divino. Y aquí en esta otra parte de la derecha, donde ven que vemos ahí un círculo que dice Dios y vemos otros pequeños círculos que dicen persona ideal, ¿verdad? Y esas personas ideales se están relacionando con un círculo más pequeño que está dentro de Dios. ¿Qué simboliza eso? Los principios de la creación habla sobre esto, de que cada una de nosotros, cada persona es una característica única e irrepetible de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a la perfección y nos convertimos en uno con Dios, somos el templo de Dios, entonces nosotros reflejamos esa característica única e irrepetible de Dios, que ningún otro ser de la creación ni ninguna otra persona posee. Solo nosotros poseemos esa característica única e irrepetible de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros es muy, muy especial, ¿verdad? Y Es, es muy infinitamente valioso para Dios y para todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros debemos sentir que cada uno de nosotros en realidad somos infinitamente valiosos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pues, va cargando, cada uno de nosotros tiene una característica de Dios que no se va a repetir en ninguna otra persona, solo en nosotros. Cuando nosotros lleguemos a la perfección, que eventualmente lo haremos en algún momento, vamos a hacerlo, sí o sí. Entonces nosotros vamos a manifestar esa característica única de Dios y va a ser única y repetible en el universo. Repito, nadie va a poder poseer su individualidad, su personalidad única y esa característica única que usted refleja de Dios. Nadie va a poder poseerla, nadie puede poseer. Entonces, la envidia no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener envidia yo de la otra persona o celos de la otra persona? ¿Por qué? No tiene sentido, porque si esa persona tiene su característica única de Dios y refleja una característica única de Dios, yo también tengo una característica única y irrepetible de Dios que voy a reflejar una vez que yo alcance la perfección. Una vez que me convierta en uno con Dios y me convierta en el templo de Dios, entonces Dios va a poder morar eternamente junto conmigo y yo voy a reflejar esa característica de Dios. Entonces ahí vamos a sentir nosotros un valor infinito, un valor divino, que poseemos un valor divino. Y realmente eso es lo que realmente nos va a hacer feliz a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Hay dinero, hay viajes, etcétera, un montón de placeres físicos, un montón de cosas que podamos hacer que nos pueden dar felicidad. Pero créanme que nada de esas cosas que nosotros hagamos, esa felicidad no dura mucho, ¿verdad? Podemos hacerlas, pero nos va a durar a lo sumo meses, años, puede ser. Digamos que décadas, ya siendo muy positivo, digamos que nos dura décadas, una década, ya siendo muy positivo, ¿verdad? Pero mentira es, no hay nada que dure tanto tiempo, no hay ninguna felicidad que nos pueda llenar completamente. Solo Dios, ¿verdad? En realidad, solo Dios puede satisfacer completamente al ser humano. Solo Dios puede hacernos sentir en cada uno de nosotros ese especial que somos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos, al momento de relacionarnos con Dios, vamos a sentir eh, eso único que somos, ¿verdad? Esa naturaleza única que tenemos, ese valor divino que tenemos en frente de Dios. Y eso realmente nos va a hacer sentir completos, felices, que no necesitamos nada en realidad.
Eso nos ayuda a sentirnos de esa manera. Y Dios sabe eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios también persevera en que el ser humano cumpla su responsabilidad y que crezca espiritualmente. Entonces, eh, esa es la verdadera felicidad, esa es la verdadera felicidad. Y cuando alcancemos ese estado, entonces las personas van a ser realmente felices. Como dice la canción, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. Y eso es literalmente cierto. No hay nada que pueda hacer al hombre más feliz que Dios. Entonces, cuando esas personas lleguen a la perfección, cada una de ellas van a encarnar esa individualidad, esa característica peculiar de Dios, que es irrepetible por toda la eternidad. Imagínense, eternamente nosotros vamos a vivir junto con Dios y, por supuesto, manifestando esa característica única e irrepetible de Dios. Entonces, se va a formar una relación especial y eterna de Dios con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de establecer esa relación y fortalecer esa relación con Dios. Muchas veces nos olvidamos o hacemos, estamos en otras cosas, estamos ocupados, ¿verdad? Le digo porque me pasa a mí también. Por, qué sé yo, el trabajo, las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? La vertiginosidad de la vida, que hacemos muchas cosas constantemente. Entonces, muchas veces nos distraemos. eh, Muchas veces nos distraemos de lo que realmente es importante. Entonces, tenemos que, ahí es donde la oración es importante, ¿verdad? La oración es importante porque la oración nos trae de vuelta a recordarnos aquello que realmente es importante para nosotros y nos trae de vuelta, ¿verdad? Al propósito que debemos, al camino que debemos seguir, al camino que debemos continuar. Entonces, por eso es importante mantener siempre una vida de oración, porque de esa manera vamos a tener fortaleza espiritual para no perdernos en el camino. Entonces, ese es el valor de una persona que cumple con el propósito de la creación, un valor increíble, un valor que es semejado al valor del cosmos, porque el cosmos fue creado por esa persona, para esa persona, perdón. Entonces, es un valor en realidad grandioso, increíble. El valor de alguien que cumple el propósito de la creación, como ya dije, como la persona es un microcosmos, ¿verdad? Dijimos en los principios de la creación que nosotros somos creados con un yo espiritual y un yo físico. Y el yo espiritual es idéntico al yo físico, es el mismo. Y bueno, nosotros somos como un resumen, dice el principio divino, somos un resumen de todo el cosmos, porque poseemos también esos dos aspectos con los cuales el cosmos existe, ahora aspecto invisible y visible. Entonces nosotros tenemos un aspecto invisible que es el espíritu y uno visible. Y todo el cosmos, dijimos, fue creado, toda la creación, todo lo que existe, Dios lo hizo para nosotros. No hay nada que exista aparte de ese propósito, de servir al ser humano. Y nosotros, por supuesto, existimos para Dios, ¿verdad? Para darle alegría a Dios. Entonces, nosotros llegaríamos a la perfección, así como lo hizo Jesús, tendríamos el valor del cosmos, seríamos gobernantes de la creación y el mediador, puente entre ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Tendríamos la capacidad de dominar ambas dimensiones sin ningún problema, porque fuimos creados para eso, para eso. Así como el ser humano ahora domina el mundo físico, vemos que la especie humana, ¿verdad? Hablándolo así, en un término científico, la especie humana es la especie dominante de todos los animales. Y en sí el ser humano es el que hace y deshace en la tierra. No hay ningún otro ser en la tierra que esté por encima del ser humano, no hay ninguno. Entonces, así mismo, el ser humano debería ser capaz de dominar el mundo espiritual con la misma, con la misma fuerza, la misma capacidad con lo que hace con el mundo físico, ¿verdad? Pero debido a la caída, pues todavía esto no se ha podido realizar. Y aún el dominio físico aún está muy entorpecido, ¿verdad? Porque el ser humano contamina, destruye la creación, eh, extingue especies de animales que son muy importantes para el ecosistema, etcétera. Entonces hacemos del planeta un lugar que
como que se está convirtiendo en difícil de vivir. Y entonces vamos a tener que ver que nuestros futuros descendientes, no nosotros tal vez ahorita, no, tal vez, pero sí los descendientes de nosotros, nuestros hijos, nietos, etcétera, ellos iban a sentir ese golpe, ¿verdad? Si no cuidamos nuestro planeta. Y esa es la importancia. Entonces, tenemos un valor cósmico también, un valor cósmico equivalente a todo el cosmos. Cada vez que una persona llega a la perfección, así como lo hizo Jesús, entonces adquiere ese valor cósmico. Y como mencioné antes, Jesús es un nuevo Adán que ha cumplido el propósito de la creación. Entonces, el principio divino nos aclara que Jesús en realidad es una persona como cada uno de nosotros. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús sí cumplió con el propósito de la creación. O sea, sí, Jesús cumplió con la primera bendición, pero Él es un ser humano común y corriente. Tiene dos ojos, tiene dos manos, oídos, que fueron creados con la misma capacidad con la cual, que la de nosotros. La única diferencia es que Jesús no tiene pecado y Jesús es un ser perfecto, un ser que llegó a la perfección, por lo tanto, es uno con Dios, tiene valor divino, valor eterno, único y cósmico. Entonces Jesús es una persona ideal. Eso es lo que nos aclara el principio divino. Por eso en Corintios, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, en este versículo de 1 Corintios 15:45 se le llama a Jesús como el segundo Adán. Y es que Jesús venía en la posición de establecer las tres bendiciones, cumplir con las tres bendiciones que Adán no pudo cumplir. Por eso Jesús en 15:45 de Corintios se le llama el segundo Adán. Porque Adán, bueno, como usa la gráfica, Adán cayó, ¿verdad? No pudo cumplir con la perfección individual, no cumplió su parte de responsabilidad. Sin embargo, Jesús, el Mesías, el nuevo Adán, el segundo Adán, sí pudo llegar a la perfección, sí cumplió con su parte de responsabilidad. ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado? ¿Ustedes creen que Jesús no recibió tentación? Yo, claro, por supuesto no hay no hay ningún registro bíblico sobre eso, ¿verdad? Bueno, vemos que Jesús fue tentado después en el desierto por Satanás, pero mientras Jesús llegaba a la perfección, mientras él iba creciendo y trabajando en su espíritu, en él mismo, por supuesto que él debió haber tenido tentaciones, etcétera, ¿verdad? No es lo mismo crecer, llegar a la perfección en un mundo ideal o llegar a la perfección o crecer espiritualmente en un mundo rodeado de maldad, un mundo satánico, como lo hizo Jesús. Entonces Jesús fue victorioso en ese aspecto y pudo establecer ese individuo ideal, perdón, individuo ideal. Entonces el valor de Jesús es ese valor, tiene un valor divino, un valor único eterno y un valor cósmico, pero hay que aclarar que es el valor que tendría cualquier persona que llegara a la perfección. Eso es lo que el principio divino nos aclara en esta parte de la cristología, de que el valor de Jesús es el valor de una persona que ha cumplido con el propósito de la creación, ¿verdad? No hay un valor mayor para un ser humano, para una persona que ese. Es el máximo valor que se le puede dar a una persona. Entonces, se aclara esto en el principio divino porque muchas, como mencioné antes al inicio, denominaciones cristianas piensan que Jesús tiene un valor superior, que Jesús es Dios mismo y que su valor trasciende todo. Y es muy diferente a nosotros en sí, ¿verdad? Sí, Jesús es diferente en cierto aspecto, en el aspecto que no tiene pecado y que es perfecto. Pero Jesús es un mismo ser humano, al igual que cada uno de nosotros lo es. Eso es lo que esta conferencia de Cristología quiere explicar, de que Jesús es ese ser humano, esa persona, hijo de Dios, que pudo cumplir su porción de responsabilidad y llegar a la perfección y convertirse en uno con Dios. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Pero Jesús decía esto no para querer decir de que Él era Dios mismo, sino para decir que Él era la manifestación de Dios. Porque Jesús y Dios son dos seres diferentes. Eso es algo que tenemos que dejar bien claro, ¿verdad?
Jesús es Jesús y Dios es Dios, el Padre. Por eso Jesús, ¿verdad? Cuando estaba a punto de morir también decía, eh, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, ¿recuerdan? Entonces él claramente se comunicaba con Dios y tenía una relación con Dios constante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús era Jesús y Dios es Dios, entonces eso queda claro en ese aspecto. Entonces, eh, pero Jesús sí bien puede llamarse Dios, como dice el principio divino, bien puede ser llamado Dios. ¿Por qué? Porque una persona que llega a la perfección y se hace uno con Dios se vuelve en el Señor de la creación. O sea, esa persona, ese individuo perfecto, es como si fuera Dios para toda la creación. Es la manifestación perfecta de Dios. Entonces puede bien llamarse Dios sin ningún problema y no hay ningún problema. Pero hay que hacer sí claro esa diferencia de que Dios es Dios, Dios siempre sigue siendo Dios, el Padre de todo, el Creador de todo, y Jesús es Jesús, que es el Hijo, y esa es la manifestación de Dios. Entonces, eso que queda ahí, ¿verdad? Entonces, este es el valor de Jesús comparado al del hombre caído. Entonces, aquí vemos punto número uno, Jesús es el Señor de la creación. Dios creó al ser humano para que el ser humano fuera Señor de la creación, que dominara toda la creación. Eso era lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran, Adán y Eva y sus descendientes. Pero ellos cayeron, se apartaron de Dios y esto no se cumplió. Cuando Jesús vino y Jesús cumplió con la primera bendición, entonces Jesús pudo restaurar esto, esta posición de Señor de la creación. En cambio, el hombre caído, el hombre que se ha apartado de Dios, tiene un incluso menor valor que la creación en sí. ¿Por qué? Porque es un hombre que eh, no está dentro de los principios de Dios. La creación, por lo menos, está dentro de los principios de Dios, conserva su valor. Pero el ser humano caído está en contra de los principios de Dios, por lo tanto, su valor original, el propósito por el cual fue creado, es perdido, se pierde, no tiene sentido. Entonces, es como la taza, ¿verdad? Que habíamos dado el ejemplo una vez. Una taza que tiene un agujero y esa taza ya no me sirve para tomar café ni para tomar nada, ¿verdad? Porque todo se va a derramar. Entonces ya pierde su valor esa taza. Pero una taza que no tiene ningún agujero, entonces esa taza cumple con el valor por el cual ha sido creada, que es tener un líquido, ¿verdad? Contener un líquido. Entonces el ser humano caído es como esa taza que tiene un agujero. Esa taza que tiene un agujero ya no la podemos usar más. ¿Qué hacemos? Generalmente, ¿qué hacemos con eso? La tiramos a la basura, ¿verdad? Ya no sirve, ya no funciona más, ya no cumple con ningún propósito esa taza. Entonces podemos tirarla y no pasa nada, porque al momento de tener un agujero pierde su valor. El ser humano, al momento de tener ese agujero en su carácter, que le hace violar principios, le hace pecar y alejarse de Dios, entonces pierde su valor como ser humano original, creado por Dios. Y por esa razón, pues el ser humano vive una vida de tristeza, sufrimiento, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con aquello por el cual fue creado. Lo mismo le pasaría a la taza, ¿verdad? Si la taza no, si la taza tuviera un espíritu. Pero la taza, siendo algo material, podemos tirarla a la basura y listo, y comprarnos una nueva. ¿Qué pasa con el ser humano? Podemos descartarlo simplemente. Dios puede desecharlo simplemente, destruir al ser humano y crear uno nuevo, ¿verdad? Estamos hablando que Dios es el Padre de cada uno de nosotros, incluso de los hombres caídos. Entonces, Dios se siente triste en realidad, siente tristeza por sus hijos, ¿verdad? Sus hijos que se han perdido. Entonces, sus hijos que viven en este mundo de maldad y que violan principios y eso hace que ellos mismos lleven una vida de tristeza, ¿verdad? Dios quiere que nosotros eh, cumplamos o sigamos sus principios, no porque Él es caprichoso quiere, o Él quiere que dominarnos, no, Él lo hace porque Él sabe que si nosotros hacemos mal, nos va a ir mal en nuestras vidas, vamos a sufrir. Si nosotros cometemos pecados, hacemos delitos,
Entonces Dios sabe que si nosotros hacemos eso, los que vamos a sufrir somos nosotros. Entonces Dios sufre porque nosotros vamos a sufrir, ¿verdad? Porque nosotros estamos sufriendo. Ese es el corazón del Padre, ¿verdad? Hacia sus hijos. Entonces, el ser humano, Dios no puede simplemente destruirlo y crear un hombre nuevo, ¿verdad? Porque son sus hijos, no puede destruir a sus hijos. Dios ama a sus hijos. Y por eso Dios ha venido luchando durante 6.000 años para restaurar a sus hijos perdidos. Es lo mismo que haría cualquier padre, ¿verdad? Un padre de familia, en cualquier familia. eh, no importa lo vago o lo desobediente que sea, llega a ser su hijo en su vida tal vez, pero siempre el padre va a amar a su hijo, siempre. Entonces, eh, bien, esa es la diferencia entre el valor de una persona que ha cumplido el propósito de la creación como Jesús y una persona que no ha cumplido ese propósito. So, Entonces, también dice, punto número 2, dice sin pecado original o no tiene naturaleza caída, que es lo que comúnmente nosotros encontramos. Nosotros sí tenemos pecado original, bueno, como hombres caídos, la humanidad tiene pecado original y también naturaleza caída. Ya sabemos cuáles son las naturalezas caídas, ¿verdad? No tomar el punto de vista de Dios, abandonar la posición, invertir dominio y multiplicar el mal. Y esas cuatro características caídas las tenemos nosotros ya sea en mayor o en menor medida, dependiendo de cuánto hayamos trabajado nosotros hasta el momento en eliminarlas. Cada uno de nosotros es el que es encargado de eliminar esa naturaleza caída en la mayor medida posible. Y todos estamos en eso, ¿verdad? Incluyéndome yo mismo también igual. Entonces, es grande la diferencia en sí. Jesús no tiene pecado original. Jesús, por eso Satanás no podía reclamar nada a Jesús, no podía acusarle, no podía tocarle siquiera nada. Entonces, porque Jesús venía con esa posición, una posición sin pecado original. Sin embargo, el hombre caído nace con pecado original. Por lo tanto, Satanás automáticamente reclama a esa persona que nace dentro de ese linaje como suya, ¿verdad? Este es mío porque es un fruto que nació de mi árbol, ¿verdad? Árbol que es Adán y Eva caídos. Entonces, Satanás reclama a esa persona, Satanás eh, influencia a esa persona a hacer el mal y domina a esa persona a través de la ignorancia, la mentira. Pero Dios, al ser el creador de las personas, ahora Dios creó a nosotros, a pesar de que el ser humano caído está apartado de Dios, siempre hay una naturaleza original dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es que Dios ha podido trabajar a través de la historia, poco a poco, para ir restaurando al hombre. Entonces, esa es la diferencia. El punto número 3, del ser Jesús, siendo un hombre que ha cumplido con el propósito de la creación, conoce perfectamente la voluntad de Dios y su corazón. Y el hombre caído ignora el corazón de Dios y su voluntad. No tiene idea de qué es lo que Dios desea, ni qué es lo que Dios quiere. Por lo tanto, eh, no sabe cuál es la voluntad de Dios y termina haciendo siempre la voluntad de Satanás al final. Por eso es que nosotros, siendo hombre caído, estamos en la posición más alejada de Dios. Tenemos que unirnos al Mesías, que está en la posición más cerca de Dios, que conoce el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Entonces vemos la gran diferencia entre un ser humano que ha cumplido con el propósito de la creación y un ser humano caído. Esta diferencia en realidad nunca debió existir, ¿verdad? Nunca debió existir algo así. Esto es como un error, ¿verdad? Que exista una diferencia entre nosotros mismos, los seres humanos creados por Dios. Es por debido a la caída de Adán y Eva. Pero originalmente todos fuimos creados para ser Señor de la creación, para no tener siquiera ningún tipo de pecado, ¿verdad? Pecado original, no tener naturalezas caídas. Todos fuimos creados para conocer el corazón de Dios y su voluntad. Claro, siendo Dios nuestro Padre, ¿verdad? Padre directo, es natural que un hijo conozca el corazón de su padre y los deseos de su padre, ¿verdad? Entonces, nunca hubiéramos conocido lo opuesto si Adán y Eva no hubieran caído.
Pero bueno, ahora existe esta diferencia y es importante repasarla porque tenemos que aclarar de que en sí eh, Jesús es Dios. En realidad esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Eso es lo que iba, ¿verdad? Porque hay muchos versículos bíblicos que pueden crear confusión, como vemos aquí, ¿verdad? Jesús es el templo de Dios, la manifestación visible de Dios, porque ya como le dije antes, en Juan 14:10, uno de los discípulos le preguntó a Jesús, ¿eres tú el Padre? Dice, ¿por qué no nos muestras al Padre? Entonces Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queriendo decirle que él era Dios, ¿verdad? Muchas personas interpretaron ahí entonces, oh, bueno, entonces Jesús es Dios, ¿verdad? Pero ya explicamos por qué Jesús dijo eso, ¿verdad? Porque una persona que llega a la perfección es la manifestación de Dios, por supuesto, ¿verdad? Dijimos se convierte en el templo de Dios. Entonces Dios puede manifestarse naturalmente en esa persona sin ningún problema, porque fue creado para eso. Entonces, no tiene por qué haber confusión ahí, no tiene por qué haber confusión de decir, bueno, entonces Jesús es Dios, quiere decir no, ¿verdad? Porque ya dijimos, como lo aclaré al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una persona que llega a la perfección? Dice, Jesús es uno con el corazón de Dios, para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 17:21. Y en Juan 14:20 dice, para que todos, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. O sea, que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. O sea, que Dios y Jesús eran uno. No hay confusión ahí, ¿verdad? Dice, pero Jesús hizo una clara distinción entre Él y Dios, el Creador. O sea, que son claramente dos seres diferentes. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Eso Jesús lo dijo en Marcos 10:18. Entonces vemos cómo Jesús mismo hace esa diferencia entre Él y Dios. Y las veces en que Él habla de Dios como que fuera Él, ¿verdad? Como que es por la unicidad. Es la unicidad que existe entre Jesús y Dios. Debido a que Jesús cumplió con el propósito de la creación, por lo tanto, se convirtió en uno con Dios. Entonces, el templo perfecto de Dios. Si Jesús fuese Dios, como dice ahí en la diapositiva, si Jesús fuese Dios, no podría ser tentado por el diablo, así como lo ocurrió, ¿verdad? Leemos en la Biblia que Satanás lo tentó 3 veces. Jesús ha realizado el propósito original de la creación y se ha perfeccionado a sí mismo y tiene el valor divino, pero no es Dios el creador, no que Dios es un ser diferente. Bueno, para nosotros, ¿verdad? Bueno, los unificacionistas que han escuchado antes el principio divino, personas que han escuchado, esto no nos parecerá mucho raro, ¿verdad? O muy controversial decir esto, pero hay personas que en realidad creen, en realidad literal, ellos creen que Jesús es Dios mismo y que Dios bajó a la tierra y se hizo hombre, ¿verdad? Y que Dios era Jesús, o sea, no hay diferencia. Dios se hizo Jesús y Jesús después se fue de nuevo, o sea, el mismo Dios. Y eso ha creado confusión, por supuesto, entre personas y creencias y se han dividido más denominaciones por ciertas discusiones, entonces, pero es debido a esto, que a nosotros en realidad nos parece algo realmente claro, como el principio divino lo explica, porque no es que Jesús sea algo especial, sí es especial en el sentido de que él alcanzó la perfección, eso no hay duda, pero de que Jesús es un ser especial, diferente, creado por Dios, aparte de nosotros, no. Jesús es un ser humano igual que cada uno de nosotros, igual así como somos todos y cada uno de nosotros, así Jesús también es un ser humano igual a nosotros, con las mismas necesidades físicas,
con las mismas necesidades espirituales. La diferencia es que Jesús es perfecto. Eso sí, esa es una gran diferencia. Pero Jesús fue el modelo. Jesús fue el modelo para cada uno de nosotros, para que nosotros llegáramos a ser perfectos como Él es perfecto. O sea, que cada uno de nosotros puede llegar a alcanzar esa posición, sí. Fuimos dotados por Dios con las capacidades para hacerlo. Y Jesús mismo lo decía en Mateo 5:48, decía Jesús, vosotros seis perfectos como lo es perfecto vuestro Padre Celestial que está en los cielos. O sea, Jesús nos decía que teníamos que llegar a ser perfectos, así como lo es Dios. Entonces, si nosotros alcanzamos la perfección, suponiendo, ¿verdad? Que hipotéticamente hablando, digamos que mañana alcanzamos la perfección, uno de nosotros alcanza la perfección, entonces esa persona sería igual, tendría el mismo valor que lo tiene Jesús, el mismo valor en el sentido de que es un ser humano que ha alcanzado el ideal de la creación, o sea, que se ha convertido en uno con Dios y tendría el mismo valor que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro valor mayor a ese. ¿Qué valor puede existir mayor que el valor de ser hijo de Dios, hijo del linaje directo de Dios, hijo verdadero de Dios, así como lo era Jesús? No hay ningún valor, ninguna posición, ningún estatus, ningún diploma o cualquier cosa que pueda estar por encima de ese título, de ese valor, ¿verdad? Que Dios nos dotó a cada uno de nosotros en el momento de la creación. Entonces, decir, como dice el principio divino, ¿verdad? Estas palabras que voy a decir ahorita, es literalmente así lo dice el principio divino. Decir que Jesús es un hombre que cumplió el propósito de la creación no es disminuir su valor en ningún modo. Porque hay personas que piensan, no, pero que no, Jesús es Dios y que sí, Jesús es Dios, es la manifestación de Dios, pero no es Dios mismo. Ahora hay que aclarar a esa persona, hay que enseñarles la verdad y no crear confusión más, ¿verdad? Entonces, de ningún modo es disminuir el valor que tiene Jesús. El decir que Él simplemente es una persona que ha cumplido con el propósito de la creación, no es disminuir su valor en lo más mínimo, ¿verdad? Porque, repito, no hay ninguna posición mayor a Él. No hay un valor más grande que ese. Es el título más grande que Dios le puede otorgar a una persona. El de convertirse en hijo directo de Dios, el ser una persona perfecta, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con eso. Bien, entonces vamos avanzando porque ya solo nos quedan unos 10 minutos. Vamos a hablar sobre la Trinidad y el renacimiento. ¿Qué es la Trinidad? Renacer es la necesidad para el hombre caído. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos engendrados o nacimos bajo un linaje satánico. Ese linaje de Adán y Eva caídos, ¿verdad? Adán y Eva cayeron, entonces nosotros somos descendientes de ese linaje caído. Por eso Jesús en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Entonces el renacimiento es nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ahora, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo, verdad? Pero Jesús le dijo que nacer de nuevo es nacer en el Espíritu Santo. Entonces, como Adán y Eva caído, crearon un linaje falso centrado en Satanás, hemos nacido con este pecado original. Por ende, necesitamos renacer al linaje de Dios, creado por el Mesías, como el segundo Adán, y su esposa como la segunda Eva, centrados en el amor divino de Dios. Entonces, el renacimiento es eso, es conectarnos a este nuevo linaje que viene a traer el segundo Adán, en este caso Jesús, y la segunda Eva que vendría siendo la esposa de Jesús. Pero como Jesús no pudo tener esposa, entonces en esta posición la ocupa el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dijo, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cada persona que es bautizada en esa Trinidad, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces se injertaría o renacería en ese linaje espiritual que Jesús estableció. Y nos convertiríamos en hijos en ese momento, hijos adoptivos. La crucifixión de Jesús forzó el renacimiento espiritual.
Entonces, en Hechos 1, del 4 al 5 dice, y les mandó que no fueran de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús estableció esta Trinidad con el Espíritu Santo, centralizado en Dios, y así dio renacimiento a los cristianos, convirtiendo a los cristianos, por supuesto, en los hijos espirituales de Jesús y el Espíritu Santo, y haciéndoles adquirir una posición de hijos adoptivos. Entonces eso pasó porque como no creyeron en Jesús como el Mesías, él tuvo que ofrecer su vida en la cruz. Con ello se impidió realizar el sacro matrimonio terrenal y el linaje físico de Dios. Jesús resucitado y el Espíritu Santo dieron renacimiento espiritual a los que en ellos creen, o sea, todos los cristianos que son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reciben esta conexión con Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo y se convierten en hijos adoptivos. Eh, ¿Y esto por qué? Porque no creyeron en Jesús. Jesús en realidad venía a establecer la Trinidad espiritual y físicamente. O sea que Jesús venía a darnos renacimiento tanto espiritual como físicamente. Pero ya estudiamos en la conferencia de la misión del Mesías, una conferencia muy especial, de que en realidad no, el pueblo no cumplió con su responsabilidad. Nosotros no creímos en Jesús, por lo tanto, Jesús terminó tomando el camino de la cruz, que no era el plan original de Dios, sino como un plan B. Entonces, debido a esto, solo se fue posible establecer el renacimiento espiritual a través de Jesús resucitado y el Espíritu Santo, pero el renacimiento físico, o sea, el renacer físicamente, quedó postergado para la segunda venida del Señor. Por eso Jesús decía que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los va a guiar hacia la verdad completa, decía Jesús. Porque el Señor en su segunda venida viene a establecer este renacimiento, tanto físico y espiritual. El físico que quedó pendiente, ¿verdad? Entonces el Señor de la segunda venida viene a establecer junto con su esposa a los padres verdaderos, centralizados en el Dios verdadero, y a dar la bendición a todas las personas que se conecten a ellos en sacro matrimonio, estableciéndolos definitivamente ya hijos directos de Dios. Antes con Jesús, nosotros nos convertíamos en hijos como adoptivos, ¿verdad? Hijos adoptivos, ¿por qué? Porque todavía era un renacimiento espiritual, solamente recibimos de Jesús y el Espíritu Santo un renacimiento espiritual, pero no físicamente, porque Jesús tuvo que partir, tuvo que irse, ¿verdad?, de este mundo físicamente, porque físicamente no creímos en Jesús. Nadie del pueblo creyó en Jesús físicamente. Solo después, cuando Jesús dio su vida y resucitó, ahí sí los discípulos creyeron en Jesús, se unieron a Jesús, cumplieron su responsabilidad. Entonces sí pudimos creer en Jesús espiritualmente y por eso el renacimiento es espiritual. Pero cuando venga el Señor va a establecer tanto espiritual como físicamente. Ya las personas van a poder unirse al Señor de la segunda venida física y espiritualmente y recibir la bendición y recibir este linaje original de Dios para establecerse como hijos directos de Dios. Entonces ese es otro renacimiento, un renacimiento mayor incluso. ¿Por qué? Porque viene a ser un renacimiento físico y espiritual. Y ya no serían hijos adoptivos, sino que se convertirían las personas ya hijos directos de Dios. Ya estarían con el linaje directo, tanto espiritual, que ya lo tenían antes con Jesús, y ahora físico, ¿verdad? Con el Señor de la segunda llegada. Entonces, esto ocurrió porque como Jesús no pudo realizar la salvación física de la humanidad caída, Él prometió la segunda venida. En ese momento su misión será completada por el tercer Adán, que es el Señor de la segunda venida, ¿verdad? Primer Adán fue el que pecó, cayó en el jardín del Edén. Segundo Adán es Jesús que terminó estableciendo este fundamento espiritual. Y el tercer Adán es el Señor de la segunda venida, que viene a establecer lo mismo que tenía que establecer el primer Adán, las tres bendiciones: crecer, multiplicar y dominar. Entonces, esa misión será completada por el tercer Adán. Se realizará el sacro matrimonio terrenal y el linaje físico de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad caída, podrá renacer como hijos directos de Dios. La humanidad podrá renacer.
Entonces, es algo grandioso en realidad, maravilloso, increíble, ¿verdad? De que Dios pudo establecer este fundamento para poder establecer su linaje. Entonces, la visión tradicional de la Trinidad es una, dice, un solo Dios en tres personas. Las tres personas divinas son distintas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las personas divinas son relativas unas a otras, como los tres forman una unidad, el Padre está en todo, está todo en el Hijo, todo en el Espíritu y todo, y el Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Bueno, en sí esto es porque la relación entre Padre e Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, la relación entre el Padre e Hijo es cuando se relacionan y el Hijo llega a la perfección, se convierte en un solo ser, ¿verdad? Padre e Hijo. Igual el Espíritu Santo, un solo ser. Igual el Hijo y el Espíritu Santo, cuando se unen en amor verdadero, se convierten en un solo ser, ¿verdad? Entonces, eso es la Trinidad. Por eso es que son tres personas diferentes, tres seres diferentes, pero al final terminan uniéndose, convirtiéndose en un solo ser, en amor verdadero. Pero al final siempre terminan siendo siempre tres diferentes personas, el cual está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no es que sea un solo Dios, sino que son tres seres en realidad. La Trinidad no es que sea un Dios solamente, sino que son tres seres, pero que al unirse en amor verdadero, una relación de amor verdadero, Padre e Hijo, ¿verdad? Se convierte en uno, cónyuge se convierte en uno, ¿verdad? Y el Hijo, la hija y el Padre también se convierten en uno, entonces es por eso que al final todo termina tomando uno, en unidad, ¿verdad? Todo está en unidad. Y eso pues sería Dios, ¿verdad? Eso es Dios. Es la manifestación eh, más clara sobre Dios. Es cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y para formar una familia, entonces ellos eh, estarían manifestando la imagen completa de Dios, tanto características masculinas como femeninas, como es Dios. Entonces, la Trinidad según el principio, el propósito de la creación se cumple cuando, a través del proceso origen, división, unión, las características duales de masculinidad original y su feminidad original se encarnan respectivamente en un hombre como imagen masculina de Dios y una mujer como imagen femenina de Dios, y vuelven a unirse mediante el propósito de los tres objetos, formando así el fundamento de cuatro posiciones. Entonces aquí vemos claramente cómo el principio divino nos menciona esto y nos aclara de que Dios tiene estas características de masculinidad y feminidad, ¿verdad? Entonces Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Adán siendo la imagen masculina de Dios y Eva la imagen femenina de Dios. ¿Cuál es el propósito de Adán y Eva? Es formar una familia, ¿verdad? O sea, que ellos se puedan unir en matrimonio y formar y tener hijos. Entonces, esa unidad que Adán y Eva crearían los convertiría en un solo ser. También la unidad que existe entre el Padre y el Hijo es un solo ser, ¿verdad? Dijimos, cuando una persona llega a la perfección, se convierte en uno con Dios, ¿verdad? Y también la hija, cuando llega a la perfección, se convierte en uno con Dios. Entonces, ahí es donde está el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Con donde se habla de tres seres diferentes, pero un solo Dios verdadero. Es porque en realidad son tres seres diferentes, el Padre, el Hijo y la hija, pero ellos se hacen uno, centralizados en el amor verdadero. Y esa es la razón por la cual entonces se convierte en uno, ¿verdad? Según el principio divino. Aquí vemos varios intentos en realizar la Trinidad. La primera Trinidad, cuando Dios creó a Adán y Eva, falló. La Trinidad original pues fracasó y terminó estableciéndose una Trinidad caída, ¿verdad? Centralizado en Satanás, Adán y Eva caídos. Entonces esa Trinidad fue la que dio origen al mundo de maldad que existe hoy. Pero Dios quiere establecer su Trinidad, la Trinidad original, centralizada en un hombre verdadero y una mujer verdadera, de amor verdadero centrado en Dios. Entonces, por eso Dios perseveró para establecer al segundo Adán, que es Jesús. Pero Jesús no pudo establecer, por falta de fe del pueblo, no pudo establecer esta Trinidad físicamente porque no creyeron en él.
pero sí espiritualmente, supo establecerla espiritualmente porque sí nos pudimos unir, los discípulos se unieron a Jesús espiritual, Jesús resucitado. Entonces, espiritualmente se estableció una Trinidad, Jesús resucitado y el Espíritu Santo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa fue la Trinidad que mantuvo a los cristianos durante 2023 años hasta ahora en la fe, esperando la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque en la segunda venida Dios pretende establecer definitivamente la Trinidad, tanto espiritual como físicamente. O sea que el Adán verdadero, la Eva verdadera, o sea, la Eva restaurada, tercera Eva, centrado en Dios, eh, ellos puedan establecer esta Trinidad, puedan convertir en padres verdaderos, tanto espiritual como físicamente, y así dar nacimiento a toda la humanidad en ambos aspectos, aspecto espiritual y físico, entonces, y dar la bendición. Y es por eso que en los últimos días, entonces, es esperado que los padres verdaderos, inevitable que los padres verdaderos de la humanidad aparezcan. ¿Por qué? Porque ya es el momento en que Dios ya ha pasado muchos años, ya 6.000 años de restauración, donde eh, primero los padres falsos, Adán y Eva, pecaron, se apartaron de Dios, después los padres espirituales, Jesús y el Espíritu Santo, hicieron lo suyo y mantuvieron al ser humano en la fe, pero ahora Dios ya va a establecer definitivamente a los padres verdaderos físicamente también y espiritual, para así dar nacimiento a toda la humanidad, física y espiritualmente, y dar la bendición y es definitivamente terminar con el mal, acabar con el linaje de Satanás y expandir más y más el linaje de Dios. Entonces, esta es el significado de la Trinidad, eso es lo que significa la Trinidad. Y como dice, ¿verdad? Los católicos, creo, sí, que son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. Bueno, si nosotros lo vemos desde el aspecto como lo explica el principio divino, ¿verdad? Sí, son tres seres, el Padre, el Hijo y la hija. Y en sí esos tres seres sí serían como lo más, para toda la creación, como la imagen mayor de Dios, ¿verdad? Adán y Eva, cuando ellos lleguen a la perfección, Adán y Eva se convertirían en uno con Dios, manifestarían a Dios totalmente, tanto masculino y femenino. Entonces Adán y Eva serían como la máxima expresión de Dios en la tierra. Es la manera como Dios se puede manifestar claramente a todos los seres de la creación, mundo físico y espiritual. Bien, entonces eso es referente a la Trinidad, hermanos y hermanas. Espero que esta conferencia haya sido eh, de agrado el día de hoy. Compartimos una hora de principio divino. A continuación, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o si quieren eh, agregar algo o comentar algo, pueden hacerlo en este momento, no hay ningún problema. Si quieren si tienen una pregunta también, no hay problema, pueden hacerlo. Bien, si no hay preguntas, entonces de mi parte fue un gusto, ¿verdad? Haber compartido esta hora de estudio de principio divino, como vamos a hacerlo todos los domingos a las 4. Voy a mandarles el enlace siempre para que también compartan con otras personas, a alguien que ustedes quieren darle testimonio, porque esta hora del principio divino la vamos a tener siempre, ¿verdad? Es una hora que vamos a tenerla siempre para estudiar el principio divino a fondo, la verdad de Dios. Y aquí estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Hasta yo me incluyo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo del principio divino, de algo nuevo, siempre aprendemos. Entonces, este momento lo vamos a tener siempre para una forma de que podamos también enseñar a otras personas el principio divino, dar testimonio. Como mencioné, podemos compartir el enlace, eh, mm, videos, no sé, de alguna manera podemos compartir los videos también. Entonces es para dar testimonio y para aclarar nuestras dudas también, por supuesto. Entonces, antes de finalizar, me gustaría tomar una foto en grupal, si pueden encender sus cámaras.
para que tomemos una foto antes de que terminemos. Ok, bien. Entonces vamos a tomar la foto. La cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ah, pero ya. Vamos a tomar otra vez la foto ya que señora Mayra abrió la cámara. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Perfecto, hermano. Muchas gracias por unirse el día de hoy. Eh, el video lo voy a subir a Facebook, a YouTube también y la foto, por supuesto, también. Gracias por unirse. Nos vemos el próximo domingo a las 4. Que Dios les bendiga y tengan buenas tardes. Adiós.